Dios les bendiga, amados hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. En esta hora tengo el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, esperando que sea esta palabra de bendición a sus vidas. No sin antes agradecerle al Señor por la oportunidad que me da. Siempre es fiel a sus promesas, sus misericordias son grandes cada día. Y también así para agradecerle a nuestras coberturas, Apóstol Sergio Enríquez y su amada esposa. Muchas gracias por este enorme privilegio. Siempre nos sentimos privilegiados y por misericordia somos tomados en cuenta. Quisiera empezar rápidamente haciendo una oración. ¿Y qué tal si usted me acompaña? Se encuentre en casita, donde se encuentre, en el trabajo. Hagamos una oración y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Que con toda humildad y bajo la guianza del Espíritu Santo pueda el Señor hacer la obra en los corazones. Padre Santo que estás en gloria, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. En gran manera agradecidos, Señor. Desde ya dándote gracias por lo que tú desde ya has empezado a hacer, Señor, en las vidas. Yo suplico, Señor, sea tu Santo Espíritu abriendo mi boca, poder ser, Señor, portadora de esa palabra que tú desde ya has preparado. Yo suplico, Señor, que vengas tú trayendo esa capacitación, ese adiestramiento, Señor, que necesitamos como hijos, como siervos, como ministros, Señor. Que podamos, Señor, tener esa sabiduría, ese discernimiento, la guianza tuya para poder hacer la obra la cual tú nos has encomendado. Seas tú, Señor, trayendo sanidad a las vidas, trayendo, Señor, esa restauración. Sabemos, Señor, que tú has sido fiel a nuestras vidas y hemos confiado en tu mano poderosa y lo seguiremos haciendo, Señor. Venga lo que venga, Señor, dependemos de tu mano y podemos decir, Señor, y estar seguros y convencidos de que tus misericordias son nuevas cada mañana y tus bendiciones son sin fin, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das en esta hora de poder llevar esta palabra. Amén y amén. Aleluya. Y ustedes de casita le da palmas al Señor, agradezcale al Señor por la oportunidad que hoy le da de poder sentarse a la mesa, de poder disfrutar. Yo digo siempre que nos sentamos para escuchar un tema, siempre es un manjar, que así lo tenemos que ver siempre como un manjar, hasta que, bueno, que podemos decir, Señor, es dura tu palabra, pero en sí, iglesia, podemos verlo como manjar. Así tiene que verlo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera viene a edificarnos, viene a sentarnos, viene a purificarnos, viene a hacer la obra que tenga que hacer en nuestra vida. Y yo quiero hablarle, como en otras veces, acerca de la oración, que siempre nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de poder trasladar un tema refiriéndose a la oración. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Oras por los demás? ¿Oras por los demás? Yo creo que el simple hecho de poder escuchar esta pregunta nos incomoda probablemente, ¿verdad? Porque podemos decir, pues, claro que oro por los demás, pero la realidad de todo esto, iglesia, es de que yo me ponía a examinar mi tipo de oración, mi vida de oración. Y yo quiero pedirle a usted también de que podamos escudriñarnos, que podamos ver muy dentro de nosotros cuál es nuestra vida de oración. ¿Qué tipo de oración hemos hecho? ¿Qué clase de oración? ¿Cuál es esa rutina que tú tienes de poder levantarte cada mañana, darle gracias al Señor?
¿qué es lo que haces? ¿Qué pides? ¿O por quién pides? ¿O qué clase de intercesión se levanta, verdad? Podamos indagar muy dentro y poder ver realmente los patrones que nosotros mismos nos hemos formado, ¿verdad? Porque así pasa muchas veces, de que yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que yo me he cachado de repente orando por lo mismo, ¿verdad? Y por lo mismo, y de repente se hace una rutina de empezar por acá dándote, Señor, gracias, sí, y caemos en una rutina. Yo creo que tenemos que indagar realmente los patrones que hemos formado de oración. Fíjese que yo me ponía a pensar en esto, en la necesidad de orar por los demás. La necesidad de orar por los demás no se nos ha hecho real. Por lo regular, nuestra vida de oración siempre es enfocada a nosotros, siempre por lo regular es enfocado a nuestra familia, los que son ministros, por la congregación, por sus hijos, por los departamentos. Eso es el tipo de oración que por lo regular tenemos. Pero la oración, iglesia, puede convertirse, yo me ponía a pensar se puede convertir en un tipo de acción egoísta hasta cierto punto. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nuestra prioridad es propio, o sea, es lo que podemos decir, Señor, vengo delante de ti, primeramente rogando por mí, rogando por mi familia, suplicando por los míos, presentándote a todos mis amigos, los que nos rodean. Entonces todo viene a caer sobre lo que nos rodea, lo que nos beneficia, pero realmente olvidamos interceder y orar por aquellos que llevan la palabra. No tenemos idea cuánto vituperio puede haberse hoy día, puede verse en los ministros, en África, en China, donde usted diga, pero vemos la necesidad de que un pueblo se levante a interceder por los ministros y lo ignoramos muchas veces. Entonces, muchas veces lo hacemos ese tipo de oración que nos beneficie, ¿verdad? Pero hay otros ministros, hay otra gente que realmente, verdaderamente necesita que nosotros les cubramos en oración. Entonces, como le digo, yo fui redarguida. Yo le abro mi corazón y meditando en esto, el Espíritu Santo me redarguyó, porque sí hemos caído en cierto tipo de egoísmo, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar en algo muy importante, cómo es de que los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel llevaban los nombres de todas las tribus sobre su coraza, y cada vez de que se presentaban a ofrecer ese sacrificio, cada vez de que se presentaban, y usted póngase a pensar al lugar santísimo, esos nombres de las tribus iban plasmadas en él, lo cual significa de que eran presentadas constantemente delante del Señor. Y esa es la actitud que nosotros ahora tenemos que tomar, ¿verdad? Por aquellos que hacen la obra del Señor, por aquellos que llevan la palabra. No sabemos qué dificultades pueden presentarse. Y en mí existe una hambre. Y eso era lo que le pedía yo al Señor esta mañana. Le abro mi corazón y le decía, Señor, el pueblo necesita tener esa hambre. El pueblo necesita un despertar de interceder por aquellos que se encuentran en necesidades, tales como ministros, como apóstoles, como aquellos que llevan la palabra, por aquellos que tienen un cargo. Y digo, Señor, cuánta necesidad hay en nosotros el despertar ese espíritu de intercesores, el despertar ese espíritu en otros, para que se haga la voluntad del Señor,
para que se lleve la palabra con toda autoridad, con toda libertad. Pero se necesita un pueblo que verdaderamente sepa discernir la necesidad de otros. Amén. Y yo quiero entrar con esta porción de la palabra que la encontramos en 2 Corintios 1:8. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, hablando Pablo, ¿verdad?, que nos aconteció en Asia, que en sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que perdimos la esperanza aún de seguir con vida. Pablo aquí estaba pasando por una batalla. Probablemente no especifica el ataque, probablemente no especifica el asedio que probablemente estaba experimentando. Pero yo me ponía a pensar en la vida de Pablo, en la vida de David, en la vida de muchos siervos que llevaron la palabra. Algo muy importante, iglesia, que yo quiero trasladarte hoy, y esto lo he visto también no solamente en los ministros, en la vida de hombres de renombre que llevaron la palabra del Señor, llevaron el evangelio a muchas vidas. Probablemente las cargas que estos hombres experimentaron no fueron físicas, probablemente no fueron enfermedades, no era algo que venía a asediarlos, de que pudieran estar sufriendo graves enfermedades. Bueno, Pablo sí habla del aguijón, ¿verdad? Pero no se enfoca en eso. Yo me pongo a leer las cartas que este siervo escribe, y muchas de las cargas, muchos de los asedios que recibe Pablo es por medio del vituperio que él recibe del mismo pueblo. Es impresionante poder ver esto muy de cerca, porque lo mismo vienen a experimentar los ministros de hoy día. Usted podrá preguntarme: ¿te impide ir a predicar un dolor de cabeza? ¿Te impide ir a predicar un dolor de huesos? ¿Te impide ir a impartir palabra que te encuentres con fiebre? Hay ministros, hay pastores, hay gente que no les impide nada de eso. Pero muchas de las razones de que los ministros vienen a ser amedrentados, con falta de fuerza, es por el vituperio que recibe del mismo pueblo. Y eso es lo que la iglesia misma tiene que saber discernir, de dónde viene el ataque de los ministros. ¿Por qué? Porque ese mismo ataque se vino a dar en el tiempo antiguo. Y dice que en sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que perdimos la esperanza aún de seguir con vida. Impresionante esto, porque la palabra carga vemos que viene del griego 9:16 en el diccionario Strong, que quiere decir vareo. Dice carga pesado o presionar, lo que significa cargados pesadamente, gravemente exprimidos. Esta es una definición que me impresiona, ¿verdad? Nuestra crisis, como quien dice, nuestra crisis fue tan seria que casi nos exprime, que nos sentimos exprimidos. Estaba más allá de nuestra fuerza, más de lo que yo podía soportar, dice Pablo. O sea, es algo impresionante cómo se expresa este hombre. Decía él, pensé que era el fin para mí. Pensé que iba a ser mi fin. El apóstol Pablo estaba agotado. Estaba en un cansancio enorme, total, que se le fueron sus fuerzas. Digo yo, Señor, cuánta necesidad hay que el pueblo se levante a interceder por aquellos ministros, por aquellos siervos que llevan la palabra, para que lo puedan hacer con toda libertad. En 2 Corintios seguimos leyendo en 7:5, dice: pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo.
sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuerza, conflictos por dentro y temores. Y aquí lo vemos claro que este problema soportó. Fue una angustia, yo lo puedo decir así, ¿verdad? No lo tome como que yo lo estoy asentando, pero lo que yo logro discernir, que aquí fue una angustia mental que Pablo sufría. Pablo se estaba refiriendo al dolor que el pueblo había causado, el pueblo a quien él cubría como apóstol, donde falsos maestros se habían levantado en Corinto. Trataron de oponerse a lo que él les predicaba. Entonces, cuando la palabra no es recibida, viene a causar un trastorno, una confusión, algo fuerte en el ministro que el pueblo no logra discernir. Yo no sé a quién está llegando esta palabra, pero yo le ruego al Señor que pueda estar llegando en el lugar adecuado. Yo le doy mil gracias a mi Señor. Le doy mil gracias a mi Señor por el remanente, por el pueblo que el Señor me ha dado el privilegio de cubrir. Es un privilegio, le digo, porque uno siente las oraciones cuando un pueblo se levanta a interceder. Un pueblo se levanta a interceder por los ministros. El ministro mismo lo siente, lo percibe. Hay hombres y mujeres que se levantan para levantar las manos de esos ministros. Benditos sean, reciban su bendición. Reciban su bendición porque eso es algo especial que no todos tienen. El hambre de interceder por aquellos que llevan la palabra. Porque muchas veces nosotros como ovejas no podemos hacerlo. Pero que de nosotros no falte el anhelo de cubrir a aquellos que llevan la palabra. Porque son ataques fuertes. Son ataques fuertes que ellos reciben y que nosotros muchas veces ignoramos. Y ahora, como te digo, hay mucho creyente hoy día que sufre como Pablo, que está pasando por la misma situación. Vamos al versículo 9, dice: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Algo poderoso, algo que me impresiona en esta porción, porque algo que pudo aprender Pablo en todos estos sufrimientos, aquí lo declara. Cualquier sufrimiento, cualquier ataque que pueda venir, todo lo que pueda venir a mi vida, probablemente, ¿verdad? En pocas palabras, dejándole saber a usted, decía Pablo: mi única esperanza está en ti. Y si algo puedo aprender de todo esto, es a morir a mí mismo. El no confiar en mis fuerzas, sin lo que tú puedas hacer en mí y a través de mí. Entonces vinieron desánimos, vino un desánimo a Pablo. Pero si no hubiese sido por las oraciones que un pueblo levantaba, saber qué hubiera acontecido, ¿verdad? Porque mucho ministro no lo sabe. Mucho ministro está de pie por las oraciones de los santos.
Mucho ministro aún todavía sigue predicando la palabra, no porque nos creamos fuertes. ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde viene esta autoridad? ¿De dónde viene esta unción cuando tú alzas tu voz? Iglesia, ministro, siervo de Dios, que podamos estar conscientes siempre de que tu fuerza es por aquellos que levantan intercesión por ti, aquellos que te levantan para presentarte delante del Señor, que te libre de todo. Porque aquí dice en el 2 Corintios 1:11, dice: por favor, dice Pablo, ayúdenos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda. Aquí es una porción que nos muestra cómo Pablo pide por oración. Es importante, iglesia, es importante. En 2 Timoteo también lo vemos en 4:17, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Algo tremendo, ¿verdad? Porque aquí no era cualquier cosa. Tenía que ir a predicar a los gentiles. Y dice aquí: y me esforzó. El Señor estuvo a mi lado y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación a todos los gentiles. Y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Romanos 15:30 dice: yo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis. Repita conmigo allá donde usted se encuentra: que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios, para que sea librado ¿de quién? De los incrédulos que están en Judea, y a la ofrenda de mi servicio, la cual traigo para Jerusalén, sea aceptada a los santos. ¿Se da cuenta? Aquí algo impresionante, iglesia. Pablo no venía buscando un renombre. Pablo no venía buscando una fama, iglesia. Y eso es triste, ¿verdad? Esto es triste, que ahora es lo que muchos ministros buscan: la fama, riqueza. Pero ¿qué es lo que venía a suplicar aquí Pablo? Dice: que os esforcéis conmigo. Esfuérzate conmigo, pueblo, en oración por mí a Dios. Como quien dice: pueblo, únete conmigo en esta lucha. Pero ¿qué hacemos? Probablemente estemos en oración, usted levante su oración por 2-3 minutos por el ministro. Pero aquí le dice Pablo que os esforcéis. En otra versión dice que te unas conmigo en esta lucha. Y una lucha es ¿qué? Es una lucha continua. La tarea del ministro es continua. Entonces yo me pongo a pensar, algo tan importante, dice que te unas conmigo en oración para que sea librado de los incrédulos. Entonces aquí nos da algo por qué orar. No es solamente: Señor, te pido que cubras, te pido que lo guardes, te pido que esto y lo otro. No, aquí habla específicamente Pablo. Le dice: para que sea librado de los incrédulos que están en Judea. Que el Señor me libre de los incrédulos. ¿Y qué es aquel incrédulo? Aquel que no cree en lo que se le va a predicar. Y eso es una batalla. Es una batalla que ahora mucho ministro tiene que enfrentar. De la incredulidad, de que no se acepte la palabra, de que la palabra no llega a los corazones.
Y si no llega al corazón, no puede hacer la obra del Espíritu Santo. Y cuando se cierra el corazón, no hay manera que entre, haga el trabajo el Señor dentro de ellos. Se cierra el corazón, salen de la misma manera, sin fruto, sin agua, secos, como entraron. Ahora les dice Pablo: rueguen por mí, por aquellos incrédulos, para que el Señor ablande sus corazones y pueda entrar esa palabra y haga el trabajo necesario en las vidas. Y dice: para que yo ofrende mi servicio, la cual traigo para Jerusalén. Sea que, dice, lea conmigo, sea aceptada a los santos. Y lo vemos nuevamente pidiendo una vez más por oración. En 1 Tesalonicenses 5:25 dice: hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Debemos siempre llevar la necesidad de los demás. Algo que, bueno, primeramente le habla a uno el Señor, ¿verdad? La necesidad de orar por otros. Es tan importante. Es tan importante, iglesia. Tiene que hacerse real en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Algo que me mostraba el Señor y me duele, me llegaba cuando el Señor me hablaba de esta manera. No hay manera que se levante un pueblo para interceder por aquellos que llevan la palabra si no tienen esa hambre por la palabra. Aquel que tiene esa hambre por su palabra, aquel que tiene hambre por su presencia, aquel que tiene hambre de estar siempre con su Señor, va a transmitir eso y va a desear que otros también tengan esa hambre por su palabra. Y cuando uno no puede hacerlo, es cuando ahí uno levanta su mano para interceder por aquellos que están pasando por vituperio, por aquellos que se encuentran en prisiones, por aquellos que se encuentran en cuevas, por llevar el evangelio, por llevar la palabra. Es un amor, es una pasión que tiene que ser avivado en el pueblo para interceder por ellos. Yo no sé si usted me está captando, pero yo me meto en la prédica. Fíjese que a mí me impresiona cada vez de que logro estudiar acerca de la oración. Digo, ¿cuánta falta nos hace? Yo me siento corta. ¿Por qué? Porque a mí me habla primeramente el Señor y me siento nada. Le digo: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque todavía me hace falta mucho. Todavía nos hace falta, iglesia. Entonces, el Señor nos quiere llevar a que en nosotros exista esa hambre por orar por otros, por interceder por otros que llevan este evangelio. En Filipenses 1:18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. En el versículo 19 dice: sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. No importa, les dice Pablo, no importa. Cuando Pablo estaba en prisión, usaban los discípulos o otra gente cualquier pretexto para proclamar el evangelio. Y aunque no estuvieran bajo la cobertura de él, otros predicaban, haciéndose una fama por el hecho de que Pablo estuviera en cárcel, ¿verdad? Por simple hecho de hacerse famosos. Predicamos a Pablo que está en cárcel y que aquí, que allá, y que no importa, dice Pablo, con tal que prediquen a Cristo. Con eso basta. Pero dice: pero cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes, por las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. La vez pasada que me tocaba compartir, les hablaba de Pedro, que como que por medio de las oraciones de un pueblo que se unió, pudo salir de la cárcel. Y aquí está hablando también Pablo.
por las oraciones que ustedes levanten, por las oraciones, la intercesión que ustedes hagan, yo voy a salir. ¿Usted cree que no hay ministros pasando por cárceles espirituales? Pueda que lo haya, ¿verdad? Entonces, para eso está el pueblo. Por tus oraciones se van a romper cadenas, se van a romper yugos que probablemente aún todavía atan a muchos. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ay, qué lindo está esto, mire qué hermoso. Siempre en todas mis oraciones suplicando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión y el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algo lindo que yo le quiero trasladar es esto. Pablo no pedía a otros que oraran por él si él no lo hacía primero. Aquí vemos un ejemplo donde podemos decir, Pablo se sentía con la libertad de pedirle a un pueblo que orara por él, porque él se sentía solvente de decir, yo puedo pedir oración para que ustedes me cubran, porque yo mismo he orado por ustedes. En mí ha existido esa necesidad de orar por ustedes. Por eso me siento solvente de pedirles ayuda hoy. Hoy que lo necesito. Porque cuando ustedes tuvieron necesidad, yo también levanté mi clamor por ustedes. Yo también he estado intercediendo por ustedes. ¿Será que una vez, 2 veces? No. Aquí dice, desde el primer día hasta ahora. O sea, que la necesidad del ministro también tiene que ser el de cubrir todos los días a las ovejas. Esa necesidad tiene que existir en el ministro. Esa hambre de cubrir a las ovejas. Entonces, ¿cómo le digo? Pablo también era una persona de oración y sabía el poder que tenía la oración. Él no se equivocaba. Yo sé que si ustedes levantan su clamor, cosas pueden suceder. Cosas pueden suceder, ustedes no lo saben. Lo que se está moviendo en el ambiente, lo que se mueve en los aires cuando ustedes levantan la voz, cosas suceden. Solo rueguen por mí. Solo rueguen por mí, les decía Pablo. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, no podemos pedir algo al pueblo si nosotros no somos primeramente parte de ello. Ahora, algo impresionante también que vemos en el Antiguo Testamento, algo similar. Vivo ejemplo de intercesores. En Éxodo 17:8 dice: y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Qué lindo. Algo hermoso que se da en esta escena. Yo quería traerle una foto, ¿verdad? Que quería presentarle aquí, pero no nos dan chancita. Pero yo quiero que usted lo visualice. Allá en su casita, donde usted se encuentre. Pongámonos a ver esta escena. ¿Cómo se da? Se da la oportunidad, se da el momento, se da esta lucha que se da con Amalec. Peleó con Israel en el Refidim y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, sal y pelea con Amalec. Algo impresionante dice: y la vara de Dios en mi mano estará. Sale con su vara y dice:
E hizo Josué como le dijo. Ese era un mandato que le estaba dando a Josué. Ve tu pelea. Yo voy a levantarme muy temprano y voy a estar en la cumbre. Voy a estar con mi vara. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Algo impresionante, iglesia, que yo podía ver en esto. Usted ya sabe el significado de Amalek. Nos lo han impartido muchas veces. Y algo tan impresionante es esto, que la batalla de muchos ministros va a ser con esta entidad Amalek, la cual se levanta en contra del pueblo. Y sabemos que quiere decir el que lame, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta cómo fue que atacó al pueblo saliendo de Egipto, que atacó al fatigado, atacó a aquel que se encontraba agotado. Entonces, la batalla que va a tener un ministro va a ser con Amalek, el que se levanta a desanimar al fatigado, aquel que se levanta a atacar el que se encuentra agotado. Como quien dice, se levanta un ministro, se levanta Moisés, levantan sus manos Hur y Aarón. ¿Por qué? Porque había veces de que se cansaba. Habían veces de que Moisés se cansaba y bajaba la mano, bajaba las manos. Y me pongo a pensar, ¿verdad? Con su vara. Llevaba autoridad. Llevaba autoridad y aquellos dos hombres levantaban sus manos. Van a haber veces de que el ministro se va a cansar, pero van a haber Hurs y Aarones que levanten sus manos. Algo impresionante también, de que los sentaron sobre una roca. ¿Y la roca quién es? Es Cristo, ¿verdad? La vara, autoridad. Veamos lo que dice en Éxodo 17:12. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Algo muy importante. El significado de Aarón quiere decir un profesor, quiere decir elevado, también quiere decir montaña de fuerza. Y Hur quiere decir luz o fuego. Y yo me ponía a pensar, uniendo estos dos personajes, yo me pongo a pensar, imagínese usted esta escena: Moisés sentado sobre una roca, alzando su vara de autoridad. Aarón, profesor, elevado, montaña de fuerza. A un lado tenía fuerza, a un lado tenía uno que le ministraba fuerza, y al otro lado tenía Hur, que significa luz o fuego. Esto es poderoso, ¿verdad? Porque aquí tenía un maestro. Se necesitan maestros de la palabra, se necesitan esos que te ministren fuerza. Pero al otro lado tenía luz. ¿Y qué es? Palabra.
Igual manera, palabra. Palabra que te inspire, que vengan otros y te den palabra de aliento, que te levante tus manos. Usted puede. Siga caminando. Y viene otro, te da fuerza. Usted levante sus manos e intercede. Esto es precioso. Y por consiguiente, se da la victoria por medio de Josué. Que Josué significa salvador o libertador. Ah, qué hermoso está eso. Qué hermoso está esta escena, ¿verdad? Me ponía a pensar, ¿verdad? De que cómo es de que se da esa intercesión, esta figura de intercesión y también de unidad, porque aquí vemos una unidad, cómo se unen en una batalla para obtener la victoria. Se necesita la unidad del pueblo con el ministro para que puedan avanzar, para que puedan enfrentar al enemigo, para poder pelear las batallas juntos. ¿Se da cuenta la necesidad que hay en estos días para poder pelear juntos y poder obtener las victorias que el Señor desde ya nos ha dado? Y voy cerrando con esto. Dice en Salmos 50:15, dice: e invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Tú me honrarás. Salmo 91:14 dice: porque en mí ha puesto su amor. Ay, qué precioso. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Algo lindo, algo muy impresionante. Lo que dice en la parte de arriba, dice: porque en mí ha puesto su amor. ¿Se da cuenta cuán importante es de que tú sientas esa pasión por tu Señor? Hay veces de que estoy en mi momento de comunión con Él, porque hay momentos tan íntimos con nuestro Señor, que la única palabra que podemos decirle: Señor, te amo, Señor, te amo. Probablemente hay veces que llega el Espíritu Santo y te toma, y lo único que puedes decirle: Señor, te amo, eres el todo de mi vida, eres el todo. Y algo que dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. ¿Será que nuestra pasión es nuestro Señor? ¿Será que tu amor, será que tu todo es tu Señor? Por lo cual Él se ve obligado a librarte de cualquier circunstancia difícil. De que el momento de que tú estés en un momento difícil, tú invoques tu nombre y rápido Él conteste. ¿Por qué? Porque en Él has puesto su amor, tu amor. En Él has confiado. De Él te has agarrado, te has enamorado, te has apasionado por Él. Entonces puede decir el Señor de ti: me siento obligado a responderle. Me siento obligado a darlo. Dice: me invocará y le responderé. En otra versión dice: Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en sus angustias. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué privilegio de poder gozar de esa salvación que Él te da. Algo muy importante y que yo quiero ministrarte, iglesia. Muchas veces se pierde el gozo de tu salvación. Se pierde el gozo, el deleite de la salvación
¿Por qué? Porque el pueblo ha pasado por tanta angustia, por tanta depresión, por tanto dolor, que ha perdido el gozo de su salvación, que ha perdido el deleite. Pero dice: lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Pero aquí le dice: y lo haré gozar de mi salvación. Lo haré gozar. Ay, qué lindo está esto, ¿verdad, iglesia? Entonces yo te quiero dejar con esto para que podamos meditar. Como te decía al principio, podamos meditar en los patrones de oración que hemos formado, en los patrones de intercesión que hemos formado. Y que si no había ese anhelo en ti de interceder, de orar por aquellos que pasan por vituperio, por llevar esta palabra, exista hoy un sentir diferente de levantarlos, de interceder por ellos, porque lo necesitan. Amén. Vamos a hacer una oración y usted se une conmigo. Yo le doy gracias al Señor y a usted por haberme prestado estos minutos, y esperando que esta palabra haya podido llegar y realmente, iglesia, haya cambios. Cambiemos nuestra manera de orar. Bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque muchas veces centramos la oración hacia nosotros solamente, y ignoramos la necesidad de otros. Aleluya. Démosle gracias al Señor. Gracias, papito lindo. Te damos por esta oportunidad que tú nos has dado. En esta hora, Señor, yo suplico que esta palabra haya llegado, Señor, a los lugares, aquellas vidas, Señor, que se encontraban necesitadas, y ya declaro se encontraban. ¿Por qué? Porque esta palabra, Señor, yo declaro en misericordia y por amor a ti, Señor del cielo, llegará a hacer el cambio necesario en los corazones. Yo te suplico, Señor, que haya esa hambre, esa necesidad de nosotros de poder elevar nuestra oración, nuestra súplica, nuestra intercesión, papito lindo, por aquellos que sufren por dar esta palabra, por aquellos que se paran en la brecha, Señor, por aquellos que sufren vituperio, por aquellos que llevan la palabra. Yo te pido que tú abras puertas y que más que nada, Señor, que esa palabra que puedan dar encuentre cabida en los corazones. Que pido, Señor, yo te pido que seas tú abriendo camino, y ese respaldo de tu Santo Espíritu sea siempre con ellos, Señor. Yo te pido que seas tú usándoles para llevar este evangelio, para llevar esta palabra, Señor. Cualquier clase de medio, Señor, cualquier medio que tú les pongas, Señor, para poder llevar este evangelio, te pido, Señor, que seas tú respaldándoles. Aquellos que verdaderamente fueron llamados por ti. Te pido, Señor, misericordia por cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén.